El futuro de la iglesia, parte 4, 5. Comenzamos haciendo un breve repaso nada más de la lectura de Apocalipsis capítulo 5. Le pido que nos acompañe otra vez a hacer esta lectura tan especial para entrar en materia en una parte muy especial que vamos a tener hoy en esta enseñanza, parte 5 del futuro de la iglesia. Apocalipsis capítulo 5 precisamente, recordando aquel importante texto de Apocalipsis 1:19 que nos indica los tres tiempos en que está escrito el libro de Apocalipsis: pasado, inmediato, la revelación del Cristo glorificado; presente, que es la iglesia, y las cosas que han de suceder después de estas, que es el futuro de la iglesia y del mundo. En Apocalipsis capítulo 5 verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por dentro y fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, el cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y de lengua, y de pueblo, y de nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Inmediatamente después de esto se llega al capítulo 6, cuando el mismo Cordero, que era el único digno, abre uno de los sellos, según el versículo 1, y dice: y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. ¿Por qué este ser viviente tenía voz de trueno desatando los sellos? ¿Y por qué los 4 seres vivientes pueden hacerlo si solamente el Cordero era el único digno? Porque los 4 seres vivientes es el mismo personaje, la misma persona, es nuestro Señor. La voz de trueno, como vinimos enseñando cuando mostramos que Apocalipsis capítulo 4 verso 5 tiene que ver con ese tribunal de Cristo, cuando dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Esos truenos es la voz divina, la voz de autoridad, la voz que tiene capacidad de hacer juicio, la voz que tiene capacidad de hacernos a nosotros un tribunal, pidiéndonos cuentas. Esa misma voz es la voz que usted ve que se refleja en Apocalipsis 6:4, comenzando a desatar los sellos, comenzando a desatar la ira de Dios. Vi, repito, el 6:1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y fíjese, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno. ¿Por qué
truenos, porque este ser viviente es la divinidad misma también en una de sus representaciones. Amén. De aquí en adelante, todo lo que se va a dar tiene que ver con los 4 seres vivientes mostrando, abriendo, haciendo y la participación. ¿Qué usted está viendo en Apocalipsis capítulo 5? El cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios por el profeta Daniel nos hablaba o nos registra, vamos a Daniel capítulo 7, todo el capítulo 5 de Apocalipsis tiene que ver con el Hijo del Hombre, el cumplimiento del Hijo del Hombre sentado junto al anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Y esto es muy importante que lo veamos para hacer énfasis en algo que quiero remarcar. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de noche, otra visión igual que las que veía Juan. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta ¿quién? Hasta el anciano de días. ¿Cuántas personas hay allí? 2 personas. Y van a haber 3, porque el Hijo del Hombre es llevado, y el único que dice la Biblia que tomó a nuestro Señor de entre los muertos y lo glorificó, y que nosotros también tendremos la misma glorificación, fue el Espíritu Santo. Entonces aquí el que es llevado es el Hijo del Hombre. Aquí hay las 3 personas de la deidad. Leamos de nuevo. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le hicieron acercarse, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este versículo que usted está viendo aquí, 13 y 14, es el anuncio de la lectura que usted acaba de tener en Apocalipsis capítulo 5. Todo Apocalipsis capítulo 5, que el título es El rollo y el cordero, todo eso que se verá cuando la iglesia ya sea arrebatada, la iglesia ya sea tomada, el capítulo 5 completo será el cumplimiento de la manifestación del Hijo del Hombre en poder, en gloria, en majestad, junto al anciano de días. ¿Por qué es necesario afirmar esto nuevamente? Porque estamos aprendiendo, esto es una enseñanza. Usted tiene que tener los fundamentos sólidos, bien establecidos. Porque los 4 seres vivientes, como venimos enseñando, cuando se postran y que los ancianos se postran, ¿qué dijimos y qué enseñamos? Es una sola adoración, es una sola reverencia. Porque ¿qué enseñamos? Cuando la cabeza hace reverencia y honor al Padre, inmediatamente el cuerpo de por sí tiene que hacer la misma reverencia. Por eso es que cuando los 4 seres vivientes se postran, los ancianos, que es la iglesia, también se postran. ¿Por qué es importante hacer énfasis aquí? Para que quede mucho más claro que en Apocalipsis 5, la adoración que se está haciendo de los 4 seres vivientes es al Padre. ¿Y quién es el Padre? Según el profeta Daniel, es el anciano de días. Si en la misma profecía de Daniel no se estuviera hablando del anciano de días, entonces no podríamos concluir de que la adoración de los 4 seres vivientes, representación del Señor en 4 formas a favor de la salvación de los hombres, si no tendríamos esa referencia de Daniel 7:13, entonces podríamos estar nosotros entrando en un terreno de especulación. Alguien podría decir, esa es la interpretación personal del pastor y maestro que cree que los 4 seres vivientes están adorando al Padre. No, porque la profecía anunciaba el dominio, el poder sobre la tierra,
sobre el cielo, tierra y debajo de la tierra, de toda lengua, tribu y de nación. Lo dice el profeta. ¿Qué es lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 5? Exactamente el cumplimiento de eso. Porque es cuando se le da a él el poder de abrir los sellos, y cuando tiene el poder de abrir los sellos sobre toda lengua, tribu y nación, es donde comienza entonces la ira del Cordero. Daniel 7:3 está anunciando cuando el Hijo del Hombre tenga el poder, que lo tiene, pero cuando comience y se desate el poder de los juicios sobre las naciones, sobre la tierra, sobre toda lengua, tribu y nación. Lo que Daniel está describiendo en el 7:13 es el poder y la autoridad del Señor, quien es el único que puede desatar los juicios sobre la tierra. Por esa razón, a partir del 5 de Apocalipsis, usted va a ver la participación mínima de la iglesia en lo que viene a continuación. Va a ser muy mínimo lo que usted va a ver a continuación, donde la iglesia participa. Y participa básicamente como observante, como testigo, como contemplando lo que está ocurriendo. Y por eso, todo lo que usted comienza a ver a partir de Apocalipsis 6 en adelante, el desatar de los sellos, los jinetes de Apocalipsis o los caballos de Apocalipsis, como la gente lo quiera llamar, todo lo que se iba abriendo, los sellos que se iban abriendo, contrario a lo que algunos maestros enseñan, que han dicho públicamente que es la ira del diablo lo que se desata, el diablo molesto, sacando de contexto o lo que está mucho más adelante en Apocalipsis 12, donde dice que a Satanás le queda poco tiempo, que desciende con gran ira, porque le queda poco tiempo. Eso está en Apocalipsis 12. Entonces, como se lee que Satanás desciende, porque es echado del segundo cielo, ya lo hemos estudiado, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Dice que fue lanzado el dragón, y los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ese texto lo sacan de contexto para decir que esa ira o esos juicios del tiempo final, de la última semana de Daniel, la que completa las 70, algunos han dicho que es la ira del diablo. ¿Por qué? Porque están sacando de contexto Apocalipsis 12. La ira no es la del diablo. Ni siquiera la ira es la del Padre, porque el Padre, al reconciliarse con nosotros por medio de la sangre de Cristo, dígale amén, no hay ira en el Padre. Cuando el profeta dice, mía es la venganza, dice Jehová, la palabra Yahvé es un plural. El plural allí atribuido es al Hijo. Mía es la venganza, es porque la venganza el Padre se la cede en las manos del Cordero. Mía es la venganza, dice Jehová, en el tiempo de la ira, según los profetas. Está hablando que esa venganza, que no es tanto venganza, sino que juicio justo de Dios contra el maligno, contra los enemigos y contra todos los que rechazaron el plan de salvación. Esa ira que ha de venir ni siquiera es la del Padre, es la del Cordero. El único que tiene derecho, el único que tiene gloria y honor de desatar ira es el Cordero. En Daniel capítulo 7:13, esa visión del Hijo del Hombre en poder junto al anciano de días nos permite a nosotros dejar por sentado completamente que Apocalipsis 5 será el cumplimiento de esa visión que tiene Daniel del Hijo del Hombre. Por eso, ya usted tiene completamente la lectura de los sellos, de los 4 jinetes, de los jinetes y los caballos. Pero lea por favor conmigo Apocalipsis 6:15, para que quede claro de quién es la ira. Apocalipsis 6:15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? De la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira, la del Cordero, ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es un punto muy neurálgico en materia escatológica, porque lastimosamente, lamentándolo mucho, todavía hay personas que creen que nosotros tenemos que atravesar la tribulación, la gran tribulación, la última semana que completa las 70. Qué bendición ha sido para nosotros como iglesia, como cuerpo, aquí en la Congregación de los Santos, tener la iluminación de lo que representa la higuera maldita como Israel, quien no puede dar fruto. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de ayer? A nosotros, ¿a qué se nos llamó? A dar mucho, no solo fruto, a dar mucho fruto. Es un deber para nosotros dar mucho fruto, y como lo predicamos ayer, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de la persecución, porque el apóstol Pedro dice que cuando estas cosas acontezcan, no hagamos como que si algo extraño está aconteciendo, porque es parte del caminar. Entonces, lamentablemente, muchas personas todavía creen que la iglesia participa de la ira, y eso no es así. Y por eso nosotros estamos teniendo este estudio, para que cada cosa quede en su lugar, quede clarita. Quiero que usted lea conmigo hay un texto que para mí es demasiado especial, poco visto, poco estudiado, poco analizado, que se encuentra en Isaías capítulo 5. Ubíquese en Isaías 5, controles, a la altura del verso 29. Le voy a repetir algo antes de la lectura, solo téngalo ahí a mano, no lo coloque todavía, escúcheme. La participación de la iglesia en el resto de Apocalipsis es muy contada, casi minúscula. Me voy a adelantar solamente un poco antes de la lectura, para que usted tenga esto bien clarito hoy. Cuando la iglesia, que es representada como 24 ancianos, aparece en Apocalipsis, el resto de las veces las vamos a ver con más detalle, pero quiero que usted vea algo aquí bien especial. Apocalipsis, lo vamos a leer después. Quiero que leamos Isaías porque ya lo tenemos allí. Escuchen. Mira lo que está aquí en Isaías capítulo 5. Su rugido será como león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Nuestro Señor. Rugirá a manera de leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad. Acuérdese que Apocalipsis dice que el león de la tribu de Judá fue el que venció, pero que el cordero es el que es digno, porque las figuras se respetan, quién hizo qué obra. Y como el león es el que venció, el león es el que arrebatará por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Seguimos leyendo, voy a leer de nuevo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa y se la llevará con seguridad, y nadie
se la quitará. ¿Se le parece a la palabra de Jesús? Que los hijos de Dios que están en la mano del Padre, nadie los puede arrebatar de las manos del Padre. ¿Se da cuenta cómo toda la palabra va encajando? Verso 30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. ¿Y a qué se tipifica el mar? Naciones, muchedumbres, pueblos. Es decir, después de que el león de la tribu de Judá arrebata algo, vamos a ver, ¿a qué arrebata? ¿A quién arrebata? ¿A quién se le prometió a ser arrebatada? A la nación de Israel jamás se le prometió ser arrebatada. Dice, en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra. Y aquí tinieblas ¿de qué? De tribulación. Y en sus cielos se oscurecerá la luz. Este texto es tan claro, indicando un portento y una proeza que muchos dicen no hay nada en el Antiguo Testamento del arrebatamiento de la iglesia. Cuando entendemos que nunca se le ha prometido a la nación de Israel ser arrebatada, ser transformada como a la iglesia, comprendemos entonces que el rugido que será como león es el del león de la tribu de Judá, que según Apocalipsis venció. Entonces ese rugido que será como león, a manera de leoncillo, dice, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Pero fíjense, este león arrebata una presa, pero no para devorarla. Arrebata una presa para ponerla en un lugar seguro. Y según la palabra, el lugar seguro está en el cielo. Y desde ese cielo, donde la presa y el león que arrebató la presa contemplan la tribulación que está entonces en la tierra. Eso no necesita ni siquiera una interpretación. Está completamente claro que esto tiene relación directa con los tratos de Dios, tanto con la nación de Israel como con la iglesia. Y aquí se trata de que el león de la tribu de Judá, quien dice Apocalipsis que venció, arrebata la presa, se la lleva con seguridad, no para devorarla, y nadie se la quitará. ¿Cómo podrán quitarnos de la mano del Señor, de la mano del león de la tribu de Judá, que es la representación de guerra, de batalla, de combate, de fuerza? Nadie pudo contra el león de la tribu de Judá. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra. Para poder mirar hacia la tierra, ¿dónde hay que estar? Hay que estar arriba. No se puede, al menos que usted esté aquí y se esté mirando el dedo gordo. No funciona así. Cuando dice mirará hacia la tierra, es porque ese arrebatamiento, ese tomar de la presa, no para devorar, sino para llevarlo a un lugar seguro. Después que lo lleva al lugar seguro, hay una observación hacia abajo, hacia la tierra. ¿Y qué estará ocurriendo en la tierra? Lo que dice aquí mismo, entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas ¿de qué? De tribulación, que es precisamente en lo que entra a la tierra a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, que es donde teológicamente, escatológicamente, comienza la gran tribulación, o la tribulación, la primera parte, porque la gran tribulación es a la mitad de los 3 años y medio. Este texto, querido hermano, póngame atención, es uno de los textos que sustentan que las apariciones o las menciones de los 24 ancianos después de Apocalipsis capítulo 6, las veces, y yo se los voy a mostrar en las siguientes enseñanzas, porque en esta enseñanza no vamos a correr. Hermanos, escúchenme bien, queremos entregar todo. No nos queremos quedar con absolutamente nada. Queremos que todo lo que el Señor nos ha permitido escudriñar, nos ha permitido indagar en este tema, sea entregado. Acompáñenme, por favor, dígame, pastor, entregue todo. No importa si nos vamos hasta abril, hasta que cuando usted cumpleaños, 26 de abril, apúntelo por favor. Doble XL ya, hermano, por favor. Algo pasó, no se sabe.
Dios. Escucha, hermano. La semana pasada nosotros dijimos que había algo muy especial que queríamos compartir. Y una de las cosas que queremos compartir es precisamente afianzar. Uno de los comentarios que se captaron en el en vivo la semana pasada es lo agradecido que se mostraba un hermano porque encontraba un gran apoyo bíblico en el sustento que tiene que ver con que nosotros no participamos de la ira. Y justo aquí, donde ya vimos cómo Apocalipsis 4 tiene que ver exactamente con el evento en el que la iglesia se encuentra frente al trono del Señor. Fuimos bendecidos como pudimos encontrar en un versículo tan corto como el 4:5 de Apocalipsis, la representación de lo que será el tribunal de Cristo delante del trono del Señor. Pudimos ver los 24 ancianos, pudimos ver los 4 seres vivientes en el cumplimiento de la visión de Daniel 7:13. En Apocalipsis 6 en adelante, la iglesia deja todo protagonismo escatológico, absolutamente todo. El protagonismo de la iglesia se terminó. Escatológicamente, el protagonismo de la iglesia, según Apocalipsis, es solamente hasta Apocalipsis 4 y 5. Es más, es hasta Apocalipsis 3. Pero en esta enseñanza, en el futuro de la iglesia, estamos viendo las cosas que la Biblia registra en Apocalipsis que hará la iglesia delante del Señor. Vimos quiénes son los 4 seres vivientes. Vimos los arcoíris y fuimos bendecidos porque esos 7 anillos, 7 alianzas, 7 pactos están reservados alrededor del trono. Fuimos grandemente bendecidos al entender que el anciano de días es el Padre a quien las 4 representaciones adoran también, igual que la iglesia. Fuimos grandemente bendecidos. Iglesia del Señor, todavía a los que no se les revela que la iglesia no participa de la ira y de los juicios. La ira y los juicios del Cordero, como lo leímos, comienzan en Apocalipsis capítulo 6, que coincide perfectamente con Mateo capítulo 24 también. En el futuro de la iglesia, escuche bien, no participa de la ira. Será una incongruencia, si haré algo incorrecto, un utópico, algo que no debe ocurrir, que la iglesia participe de lo que la Biblia llama. Y quiero que hoy hagamos un especial énfasis en esto, para que veamos a quién se le atribuye los dolores de parto. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que ocurre a partir de Apocalipsis 6? Cuando los reyes de la tierra y los moradores de la tierra le van a pedir a las peñas y a los montes que desciendan los montes y las peñas, caigan sobre nosotros, escondernos de aquel sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ese periodo de tiempo que ha de venir, del cual fuimos libres por la sangre del Cordero, dígale amén a eso. Bíblicamente, ese periodo de tiempo, en misterio, en los profetas, se le conoce como los dolores de mujer encinta o dolores de parto. Las veces, o pocas, escuche, las pocas veces que el apóstol Pablo menciona el tema de los dolores de parto, lo hace 3 veces. Una de esas veces no tiene nada que ver con juicio, tiene que ver con los problemas, las situaciones y vicisitudes que vivían las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Una de ellas, porque estamos haciendo un estudio detallado, se encuentra en Gálatas 4:19. Yo quiero que usted lo vea para que confirme que cuando se habla de dolores o dolores de parto,
cuando Pablo habla de ellos es específico y puntual. Y en Gálatas 4:19 dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué dice? Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Cuando usted ve el contexto, es un Pablo batallando por los problemas internos doctrinales de la iglesia de Gálatas, quienes estaban queriendo mezclar ley y gracia, quienes estaban queriendo mezclar Cristo y la ley. Entonces, en el contexto, Pablo aquí no está hablando de juicios. ¿Ok? Cuando Pablo habla de dolores, también habla acerca de los dolores de la tierra que gime como mujer encinta con dolores esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa es otra ocasión en la que Pablo habla de dolores de parto. Pero la tercera vez en la que Pablo habla de dolores es Pablo separando la diferencia que hay entre la iglesia, el trato de Dios con la iglesia y el trato de Dios con la nación de Israel. Y eso es lo que encontramos nosotros en Gálatas. Y veamos los textos que en el Antiguo Testamento le hablan a la nación de Israel como la que va a participar de los dolores de parto como mujer encinta. Siempre que en el contexto se habla de esto en los profetas, no se atribuye a la iglesia. Número uno, la iglesia era un misterio escondido en Dios. No se le podía hablar a la iglesia de dolores de parto porque era un misterio. Número dos, la iglesia no participa de dolores de parto. Y es el último texto que vamos a leer en esta parte, en esta porción. Gloria al Señor. Vaya moviéndose a Isaías 26. Gracias. Gloria al Señor. Vamos a leer Isaías 26 y lo vamos a leer porque este es un estudio bíblico. Vamos a leer Isaías 26, Jeremías 4, Miqueas 4, Isaías 66 y después el cumplimiento en Apocalipsis 12. Vamos a leer esos 4 pasajes. ¿Le gusta leer Biblia en los estudios bíblicos? Isaías 26, 16 dice así: Jehová, fíjese dónde, en la tribulación te buscaron. ¿Quiénes van a buscar al Señor en la tribulación? ¿La iglesia? No, que en ese tiempo ellos serán procesados, tratados, purificados como el oro. 17. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así haremos. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿A quién se le está hablando allí? A la nación de Israel. El parlamento de la nación de Israel. Ahora vamos a Jeremías 4:31. Otro texto donde los profetas apuntan a que solo se habla de tribulación o dolores de parto como mujer encinta a la nación de Israel, jamás a la iglesia. Jeremías 4:31 dice: porque oí una voz como de mujer que estaba de parto, angustia, como de primeriza, voz de la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión, hermano? La hija de Sión es Israel, que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Jeremías 4:31. Usted puede leer los contextos, pero vaya conmigo a Miqueas capítulo 4 del 9 al 10. Vamos rapidito para avanzar lo más rápido que se pueda. Miqueas 4:10. Y hay muchos más, pero separamos 4. Miqueas 4:10, obviamente el profeta le está hablando a la nación de Israel, no a la iglesia. Dice Miqueas 4:9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha... Para que no quede tela de duda que se está hablando de la nación de Israel. Como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la de mirar Jehová, de la mano de tus enemigos. Justamente lo que se narra en Apocalipsis capítulo 12, que el gran águila tomará y le dará seguridad a la nación de Israel, al varón que nacerá, que es Cristo, la revelación en ellos ahora en ese periodo de tiempo, y la protegerá por 3 años y medio, según Apocalipsis 12. Mujer de parto.
¿A quién se le está hablando de mujer de parto? Dolores como de mujer. Vamos a leer otra vez y lo explicamos otra vez. Como dice Pablo, no me canso de enseñar las mismas cosas. Es Isaías capítulo 66, verso 7. Usted conoce el contexto, tiene que ver con Apocalipsis. Isaías 66 tiene que ver absolutamente con Apocalipsis 20. Tiene que ver con todos esos detalles que ya hemos estudiado antes. Pero en el verso 7 hay algo especial. 7 y 8 hay algo especial. Pero más directamente vamos a ver Isaías 66, verso 7. Dice así la palabra de Dios: antes que estuviese de parto, hablándole a Israel, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Y para no extendernos, de nuevo le voy a explicar. Y usted lo sabe porque ya lo ha estudiado conmigo. Se le está hablando a la nación de Israel. Antes de que estuvieras de parto. Y todos los versículos que hemos visto en los otros profetas, sabemos que los dolores de parto tienen que ver con tribulación y gran tribulación. El tiempo en que ellos van a ser tratados, liberados, rescatados por Dios. Entonces, cuando el profeta dice antes que estuvieres de parto, quiere decir antes de la tribulación. Y si se le está hablando a Israel, antes de que estuviera de parto, dio a luz, indicando que la nación de Israel entregó al Mesías antes de su tiempo de tribulación, antes del tiempo de su trato, antes del tiempo de su redención, antes del tiempo, perdón, de su liberación. Lo que el profeta está diciendo es que la nación de Israel dio a luz al Mesías sin darse cuenta, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a nosotros, ¿verdad? A nosotros se nos alumbró Cristo a través de la palabra, por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio. Se nos alumbró Cristo, conocemos al Señor. Pero la nación de Israel fue la que dio a luz antes de los dolores de parto, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Pero no lo pudieron recibir. El texto es claro, pero es claro cuando la iluminación llega. Antes de que eso no es claro el texto. Si no hay iluminación, el texto no es claro. Si no hay una explicación clara, prístina y transparente, no es claro. Ahora usted dice, es claro, es claro, porque ahora es claro para usted. Dele gloria a Dios porque yo le doy gloria a Dios. Yo no conocía esas cosas. Hubo un tiempo que yo no había visto eso y el Espíritu Santo me mostró allí y yo le doy gloria a Dios. Porque ahora es fácil comprender y captar eso. ¿Y eso en qué nos beneficia? ¿Eso en qué nos ayuda? Cada vez tenemos mucha más claridad del amor de Dios sobre la iglesia por causa de la sangre del Señor. De un amor incomprensible, de un amor insondable, de un amor inescrutable, de una misericordia, de una gracia que no nos cabe en la cabeza. El tema del trato de Dios con nosotros es tan grande el amor por causa de que su Hijo amado se encarnó, abandona la alabanza de los ángeles. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se quitó su corona, su cetro, todo, y se hizo semejante a nosotros. Y aún estando como nosotros, se humilló hasta lo sumo en muerte y muerte de cruz. Por eso el amor de Dios por nosotros de la manera que lo es. Por eso es que no comprendemos por qué nosotros no participamos de la ira. Mucha iglesia todavía no comprende por qué nosotros no podemos participar de la ira. Escucha, hermano, el Señor no solamente nos lavó, nos limpió, nos redimió. No solamente pagó por nosotros. Escucha, hermano, Dios lo trató a él como culpable. Dios trató a su Hijo como pecador. Dios lo crucifica, lo permite que se crucifique. Siendo inocente, lo trató como culpable. La ira que me correspondía a mí, el castigo de mi paz, dice el profeta Isaías, fue puesto sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, que tiene que ver con salvación. La ira del Padre fue puesta sobre su Hijo ahí para que el amor fuera tan grande.
que la salvación no te quepa en la cabeza. No te cabe en la cabeza la salvación. No te cabe en la cabeza por qué nosotros no participamos de ese tiempo. Y cada vez, hermano, esto es predicable. Hermano, escuche, esto debería ser un tema común en las iglesias. Porque entendiendo estas cosas, cada vez nos aferramos más. Las raíces son más profundas. No dependemos de las emociones, no dependemos de esto, no dependemos del otro. Nos afirmamos porque vemos que esto es una verdad, esto es una realidad, esto es real. Hay un proyecto bien diseñado, específico y puntual. El profeta dice, antes que estuvieses de parto dio a luz, hablando a la nación de Israel. Cuando el Espíritu Santo me permite ver eso no me lo enseñaron en un instituto bíblico, José. Eso no me lo enseñó Briseño y yo le agradezco todo lo que aprendí de Briseño. Eso no me lo enseñó Arlucin, me lo enseñó el Espíritu. A Cristo la gloria, la honra y la alabanza. Y entendiendo esto, entonces pude yo entender por qué la gran revelación de Apocalipsis 12, enlazada perfectamente con lo que dice el profeta Isaías, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. Vaya Apocalipsis 12:1 conmigo y leamos el 1 y el 2. Porque después de Apocalipsis 6, donde comenzará la ira del Cordero, la iglesia ya no participa. La iglesia es aquella presa que será tomada por el león y la pondrá en lugar seguro. Apocalipsis 12:1, ahora usted va a entender. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, sabemos quién es esa mujer en la nación de Israel, vestida de sol, sabemos por qué el sol y la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, también sabemos por qué 2 estrellas. Y estando, ¿cómo? Encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Comenzarán allí los dolores de parto anunciados por los profetas que leímos, por Isaías, por Jeremías, por Joel, por Amós. Todos anunciaron el trato de Dios que tendrá con ellos. Y cuando los profetas hablaban de dolores como mujer encinta, no se trataba de la iglesia, se trataba de la nación de Israel. La nación de Israel, la que antes de que estuviera de parto, ¿por qué antes de que estuviera de parto dio a luz? Porque los dolores de parto son en la tribulación y la gran tribulación. Y antes de ese tiempo nos trajo al Mesías, la nación de Israel. Aleluya. Qué lindo es el Señor, sus misterios. Aleluya. Y dice el texto, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Cada vez que Pablo hablaba de esto, no tenía relación con ese periodo de tiempo. Pero lo lindo es cuando Pablo sí habla de eso de una manera especial para diferenciar los tratos, el trato de Dios con la nación de Israel y el trato de Dios con la iglesia. Repitamos y veamos otra vez Gálatas 4:21. Contexto de la carta completa de Gálatas, Pablo luchando, batallando para que no se mezclara la ley y la gracia. Es donde Pablo llama evangelio maldito, anatema, cuando se quiere traer un evangelio diferente. Y el evangelio diferente del momento era mezclar Cristo con la ley. Los judaizantes se infiltraron en esa iglesia de Gálatas y persuadieron a muchos. Aún el propio Pedro consintió en que Tito, aun siendo griego, fuera circuncidado. Pedro fue reprendido por Pablo por permitir la circuncisión de Tito. Pablo le dice a Pedro, tú y yo, judíos de nacimiento, sí, pero ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El contexto de la carta es una batalla doctrinal. Escucha, iglesia, y los que están viendo en pantalla allá, la carta de Gálatas es una batalla doctrinal. Aquí no se estaba peleando nada, ninguna otra cosa.
Pablo estaba batallando para mostrar la libertad que tenemos en Cristo, no como en la ley. Y cuando Pablo hace énfasis en eso, en el capítulo 5, entonces tiene que decir un momento, pero que no se tome la libertad para el libertinaje. Y es donde nos invita el Señor a la perfección, donde nos invita el Señor a buscar su rostro, es donde nos invita el Señor a vencer en esa batalla que Pablo presenta en el capítulo 5, donde el cuerpo, el alma, la carne y el espíritu se oponen entre sí. Porque Pablo está hablando tanto de la libertad en Cristo, porque es una batalla doctrinal, hablando tanto de libertad que en el 5 tiene que decir, un momento, espérense, yo estoy hablando de libertad en Cristo, pero cuidado que esto no es un cheque en blanco. Sabemos que no lo es, amén. En esa batalla doctrinal, Pablo deja una joya, una perla doctrinal, una alegoría majestuosa que debería ser manejada. Escuche, todo cristiano que se llama estudioso de la Biblia, conocedor, entre comillas o medianamente, debería dominar al dedillo la alegoría de Sara y Agar. ¿Para qué? Para entender los tratos de Dios. ¿Cuáles tratos? El de Dios con la iglesia y el de Dios con la nación de Israel. Había una batalla doctrinal. Alegoría. 4:21. ¿Cómo comienza Pablo? Hablando de la pelea. Si le quitamos decidme en este lenguaje de la Reina Valera tan especial, Pablo dice, díganme los que quieren estar bajo la ley. Aquí hay una pelea. ¿Ustedes quieren estar bajo la ley? Respóndame lo que yo les voy a decir. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Escuche, una esclava y una libre. 23. Pero el de la esclava nació según la carne. Esto no tiene que ver con pecaminosidad. Les recuerdo que tiene que ver con la ley, tiene que ver con la circuncisión. Mas el de la libre por la promesa, hablando de Génesis capítulo 12, 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Dijimos que son 7, pero en cuanto a salvación y trato de Dios, son 2. Para el trato de Dios, para salvación con nosotros. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué pacto se hizo en el monte Sinaí? La voz de Dios tronaba, también así como trueno. Moisés, la ley, con Israel, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Escucha, hermano, no soy yo. Es el apóstol Pablo que por el Espíritu Santo coloca los rudimentos de la ley como esclavitud. Los rudimentos de la ley para Pablo se colocan como algo que nos esclaviza. ¿Por qué? Porque si Cristo cumplió para darnos libertad, ¿por qué? ¿Por qué Cristo los cumplió para darnos libertad? Porque ninguno podía cumplir la ley. ¿Y por qué ninguno podía cumplir la ley? ¿Era un capricho de Dios? La ley, dice mismo Pablo en la carta a los romanos, era nuestro ayo, nuestra nodriza, nos trajo. La ley nos trajo y nos obligó, nos llevó. Por eso que el ayo es como una nodriza, es el que te guía. Es como aquella tutora que agarra al niño y lo lleva a la escuela. Y el niño dice, no quiero ir para la escuela, pero la niña dice, yo te voy a llevar porque mi amo me dijeron que te vas para la escuela y vas para la escuela. Y va el niño y no quiero ir para la escuela. Y lo lleva la mujer por el brazo y lo mete en el salón y el chumbulún al salón allá y tiene que estudiar. La ley nos trajo hasta Cristo de esa forma, obligándonos a nosotros a que solamente por medio de Jesucristo podríamos nosotros obtener la salvación. Porque a la ley, al ser tan difícil, tan dura, tan rígida, tan complicada, tan meticulosa, era imposible para los hombres. Y fue el diseño de Dios para sujetarnos a todos a desobediencia y tener misericordia de todos. Para que nadie se jacte, como dice Efesios capítulo 2. Por eso que la salvación es por gracia, no por obras. Y esto no de vosotros, sino por la fe, para que nadie se gloríe, dice el Señor. La salvación es a través de Jesucristo, el que cumplió la ley. Ahora, es bien claro por parte del apóstol Pablo que aquí hay una mujer que representa
la ley. Y no solo representa la ley. ¿A quién más representa Agar? A la nación de Israel. Leamos de nuevo el 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. ¿Okay? El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Ahora viene la otra mujer. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, al territorio geográfico, al lugar que hoy se llama Israel, en Oriente. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mire el otro. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba son los gentiles que creyeron y creemos en el Señor. Somos libres en Cristo. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hay una de las dos mujeres que representan dos pactos. Agar, hijo para la esclavitud, representa Israel, representa la ley. Ellos tienen dolores de parto según los profetas que leímos arriba. Pero la otra, la que es libre, la que es la iglesia, la que es los gentiles, dice: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no tienes dolores de parto. ¿Quién no tiene dolores de parto? Los hijos de la libre, los de la Jerusalén de arriba. ¿Quiénes somos los de la Jerusalén celestial? Nosotros. Pablo está claro en el asunto, que los hijos de Agar representan a la Jerusalén actual, es decir, la que está en la tierra. Pero hay una Jerusalén de arriba. ¿Quiénes son la Jerusalén de arriba? Dele gloria a Dios. Somos la Jerusalén de arriba. ¿Y por qué no tenemos dolores de parto? Porque no participamos, no tenemos relación con lo que los profetas llaman el trato de Dios en tribulación, en angustia, donde la nación de Israel en ese tiempo tendrá que clamar a Dios como una mujer encinta, como quien está dando dolores de parto, y en esa angustia allá ellos serán librados. La Jerusalén de arriba, la que no tiene dolores de parto, somos nosotros. Y por eso les decía, hermanos, ojalá todas las iglesias dominaran esto y enseñaran más esto. Pero diga: yo lo voy a enseñar en el nombre de Jesús. Dígalo usted, dígalo usted, dígalo usted. Yo lo voy a enseñar, aunque sea en mi casa, aunque sean mis hijos, aunque sean mis hijas, aunque sea mi cédula, aunque sea mi esposo o mi esposa. Yo voy a enseñar esto. Porque esto me da gozo, me da alegría, me da paz. Me ayuda a seguir adelante, me ayuda a creer que es un Dios de orden, un Dios especial. Un Dios que no estaba inventando ni tirando ahí los dados para ver qué caía, cómo salía de ese. Había un proyecto de Dios, dígale amén. Había un proyecto especial, bien diseñado por Dios. Muy especial. Y no quiero dejar de leer allí mismo en Gálatas capítulo 4. Váyase al verso 30, que hay algo más que aplicar. Gloria a Dios. Gálatas 4, 30 y 31. ¿Qué sigue diciendo acerca de Sara y Agar? Sara y Agar. Sara representa la iglesia, la de la promesa. ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham. Y Abraham es el que se le dio la promesa. Amén. De que de su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra, hablando de los gentiles. Gálatas 4:30 dice: ¿mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava. ¿Y a quién representa la esclava? A Israel. Y a su hijo. Porque no heredará, subraye, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos, Pablo lo deja claro, esto no es para interpretación personal. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Libre de qué? De muchas cosas. Somos libres de no cumplir la ley. Escuche, ese era el énfasis más importante en ese momento. Porque la batalla doctrinal era que no era Cristo más la ley. Por eso una alegoría perfecta, hermosa del Espíritu Santo, que debe ser dominada por todos. Pero nosotros también somos libres de la ira.
Un amén. Santo Jehová. Y que pastor, yo lo dije con la mente, con la mente. Aquí hay que aplicar más, escuche, porque esto tiene que quedar claro. Escucha, hermano, estas enseñanzas no son meras enseñanzas de escatología bíblica. Yo soy teólogo, estudié teología y conozco la teología, la hermenéutica, la homilética y todo. Pero yo no enseño teología, yo enseño la palabra de Dios. Para que así se te revele Cristo y estas cosas no sean meras enseñanzas teológicas. Yo no vengo aquí a hacer alarde de homilética, no vengo a hacer alarde de hermenéutica, ni de la relación del pensamiento, ni del fondo, no, todo está aplicado, pero yo te lo traigo digerido, aplicado, que tú lo recibas, que te llenen, que el Espíritu Santo trate en tu vida. Porque esto de escatología, así a rajatabla, no sirve para nada. Escatología así a la pedra, no sirve para nada. Si la palabra no te aplica, no te ministra, no tiene ningún sentido, dicen los grandes estudiosos, no yo. Dice la palabra de Dios aquí, quiero que quede bien aplicado, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Escuche, escuche. Aquí no se trata de un solo tipo de herencia, José. De todo. Tanto buenas como no tan buenas. Escuche, la nación de Israel, escuche bien, iglesia, los que están mirando, los estudiosos y los eruditos. La herencia de la iglesia es especial, dígale amén. Tenemos un premio especial, reyes y sacerdotes. Tenemos un levantar de entre los muertos previos, somos las primicias. Cuerpos glorificados. Somos esos 24 ancianos que se postran sabiendo que esa dignidad de la corona no nos pertenece. Tenemos el privilegio de ser llamados el cuerpo de Cristo. ¿Qué daría Israel por ese nombre cuando se le revele todo, Santo Jehová? Cuando a Israel se le revele todo, dirán, ¿cómo se le llamó a los gentiles el cuerpo del Creador? Tiene una explicación profética, porque en el cántico de Moisés, ellos me provocaron a mí a celos con lo que no es de Dios. Yo los provocaré a celos a ellos con un pueblo que no es pueblo y una nación que no es nación. Ahí está el porqué. Hasta en eso hay un porqué. Santo Jehová. Dios es tan perfecto, ¿verdad? No pueden dejar de ignorar en este estudio que nos enseña el futuro de la iglesia. No podemos dejar de ignorar la poderosa alegoría que Pablo presenta. Y a veces por falta de aplicar y explicar bien, se nos escapa lo que hay. Escuche, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Son dos tratos, dos pueblos. Los que hicieron pacto en el monte Sinaí, según la alegoría, son los hijos de Agar. Están en esclavitud, los de la Jerusalén territorial, pero hay otro. La herencia de nosotros como cuerpo de Cristo nos vuela a la cabeza. En esa misma línea, ¿qué va a heredar la nación de Israel? Un trato como el oro, dice la palabra de Dios. Serán purificados como se purifica el oro. Sí se les va a revelar Cristo, se les va a revelar según lo que leímos en Apocalipsis 12, pero bajo el fuego. La herencia, tanto en positivo como en negativo, no es igual. Nosotros no vamos a heredar lo que heredará el hijo de la esclava. El hijo de la esclava, que es la nación de Israel, va a heredar un trato de Dios en medio de la ira. La iglesia no heredará, dice Pablo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Tanto para lo bueno como para lo malo, la herencia de la iglesia es diferente, su trato es diferente. Nosotros no tenemos participación del tiempo de la ira del Cordero. ¿Qué dice el Salmo 88:7? Póngaselo en la pantalla a la gente para que lo lean de nuevo, no importa cuántas veces lo leamos. Apréndaselo de memoria, 88:7, 88:7, 88:7, 88:7. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí el Señor, en un salmo mesiánico, profético, el Hijo de Dios dice:
sobre mí reposa tu ira. El Hijo hablándole al Padre: sobre mí. Yo pagué por ellos. Yo metí el pecho. Yo derramé mi sangre. Sobre mí fue la corona. Sobre mí fueron los látigos. Sobre mí me desnudaron. Sobre mí todo me despreciaron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Fui colgado como un criminal siendo inocente. Tu ira cayó sobre mí reposa tu ira, Padre. Escucha, iglesia, se lo repito. Si la ira de Dios, el Padre, cayera sobre la iglesia, el primero que se levantaría a reclamar es el Señor. Sería nuestro Señor en que se levantaría, en un caso hipotético, que eso no va a pasar jamás, pero en un supuesto negado, será el Señor quien se levante, sería, y le diría al Padre: ¿por qué? Si colocaste tu ira sobre mí, ahora ¿por qué se la colocas a ellos? Papá, si sobre mí reposó la ira, si sobre mí fueron los clavos en mis manos, si en mí fueron los clavos en los pies, si a mí me traspasaron el costado, si me ibas a poner a mí la mitad y a mi pueblo la mitad, entonces ¿para qué me hiciste pasar por tantas cosas? ¿Por qué me hiciste sentir todo ese rechazo de mi propio pueblo? Si los ibas a castigar a ellos y me ibas a poner la mitad a mí y la mitad a ellos, entonces ¿para qué me castigaste tan duro? Si ellos iban a pasar por una tribulación, ¿para qué entonces me castigaste con toda tu ira? ¿Para qué, Padre? Si sobre mí cayó tu ira, no se la tenías que poner a ellos. ¿Por qué mi propio cuerpo está atravesando la tribulación y la gran tribulación si ya cayó sobre mí? ¿Por qué, papá? Ese sería el reclamo de mi Señor. Ese sería el reclamo. Pero eso no va a ocurrir. Eso es para que usted entienda nada más. Porque el conjunto de la deidad sabe el proyecto, sabe por qué dice: sobre mí reposa tu ira. Él sabe por qué lo dice. ¿Sabe por qué? Porque toda fue sobre Él. Toda fue sobre Él para que no caiga sobre nosotros. Aleluya. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Esos son los misterios que nos hacen entender este evangelio tan hermoso y precioso y que nos asegura que no estamos perdiendo el tiempo aquí. Esos son los misterios que nos explotan la cabeza. ¡Pum! Nos parten en dos, el corazón se nos hace chiquito así, se nos chichorrona. Decimos: Señor, todo eso está allí. Decimos: Padre, tu amor es tan grande. ¿Cómo es posible que nos amas tanto? Y ahí entendemos el amor de Dios. Y por eso estas enseñanzas son especiales. Hoy no te tengo que poner la mano para que tú sientas que el Espíritu Santo te está haciendo así y te aprieta el corazón y te dice: ama al Padre. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo con estas enseñanzas? Te aprieta y te dice: ama al Padre. Ama al Padre. Ama al Padre. Porque el Hijo hizo eso por ti. Ama al Padre, te dice el Espíritu Santo en tu corazón. Ama al Padre. Ámalo, ámalo. Porque el Hijo hizo eso por ti, pagó por ti, entregó su vida por ti. La ira del Padre fue sobre Él, lo trató como criminal, lo trató como culpable siendo Él inocente, para que tú tengas una herencia distinta. Y ahí entendemos cuando Pablo dice: porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¡Bum! Cuando usted entiende esto, usted dice: Pablo, ¿cómo? Y hay tanta iglesia que pasa corriendo, huyendo a caballo por ahí por la alegoría de Sara y Agar, y van corriendo para allá, para el quinto. No paran, no le ponen el freno a la alegoría de Sara y Agar. ¿Qué significa esa alegoría? Iglesia del Señor, enseña eso, estúdialo, enséñaselo a tus hijos. El apóstol Pablo no solamente lo dejó claro allí, lo dejó claro también el último texto que vamos a ver. Ya se nos está acabando la hora. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 y el 4. Pablo, usted sabe que
está mostrando Pablo en Primera de Tesalonicenses 4? ¿Tiene Biblia en mano? ¿Digital? ¿Física? Usted sabe que en Primera Carta de Tesalonicenses 4, Pablo está presentando el tema de la resurrección en Cristo, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, y por eso que retrocede un poquito atrás, en el 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, aleluya, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Sabemos que el leoncillo nos va a arrebatar juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Póngame atención, justo allí aparece lo que se conoce gramaticalmente como una conjunción adversativa. Pablo está hablando del evento del arrebatamiento y ahora presenta el contraste. Pablo viene hablando del arrebatamiento de la iglesia en el 4, y en el 5 hay un contraste en relación a eso. ¿Cuál es el contraste? Los dolores de parto. Mire, leamos ahora sí. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto no aplica para la iglesia. Escuche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿sobre quién? Sobre ellos, los que no creyeron o los enemigos de Dios, destrucción repentina. Ahí no dice que vendrá sobre la iglesia, vendrá sobre ellos, destrucción repentina. ¿Cómo? Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Escuche, qué lindo es saber que cuando usted le hay dolores de mujer encinta no tiene que ver con usted. Pero si yo no hago todo este ejercicio de mostrarle a los profetas la alegoría de Sara y Agar, Apocalipsis 12, cuando usted llega aquí, usted no comprende a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Mira la hermosa forma en la que comienza el verso 4. Más vosotros. Aquí hay una separación. No corra, que ese es el problema. Nosotros los cristianos corremos. Más vosotros. Aquí hay una separación. Pablo está hablando de dolores de parto, de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Pablo está hablando de los últimos tiempos, pero aquí la conjunción adversativa presenta la separación del trato de Dios con la iglesia. Más vosotros, ¿qué está diciendo Pablo? Ustedes no tienen nada que ver con lo que acabo de decir. Leamos, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, ¿cuál día? El día que viene como ladrón en la noche, el día que viene como dolores de la mujer encinta, ¿verdad? Para que aquel día, el día de la ira de Dios, os sorprenda como ladrón. Ese día no tiene que ver conmigo. ¿Qué dice el verso 9? Verso 9. Hermoso, apréndaselo de memoria. Aleluya. ¿Qué dice el 9? Porque no nos ha puesto Dios. ¿Para qué? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cumpliendo con lo que dice Pablo aquí estamos nosotros, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que muramos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Cuál ira? La ira del Cordero. Apocalipsis refleja las copas de la ira de Dios. ¿Sí o no? ¿Pero de quién es la ira? Es del Cordero. Aquí hay una copa que quedó de la cena del Señor. Aquí está. Me la dejaron para ilustración. ¿Quién se les reveló eso ahí? Déjenla ahí, no la frieguen. Las copas de la ira. ¿Y son la ira del Cordero o no son las del Cordero? Sí. Lo leímos, ¿sí o no? Imagínense las copas de la ira del Cordero y el Cordero derramando las copas sobre su propio cuerpo. La imagen gráfica y visual ayuda a que usted comprenda que es un ilógico, que no tiene sentido si las copas, sabemos que no se tratan de copas de vidrio, se trata de cáliz, de padecimientos, de juicios, eso es cáliz.
Porque del cáliz que yo voy a beber, ustedes no pueden beber, dijo el Señor a los apóstoles. ¿Cuál cáliz? El padecimiento que yo voy a beber es para pagar por los pecados del mundo. De ese cáliz ustedes no pueden beber. ¿Sí? La copa no es copa de vidrio. Pero simbólicamente, imagínense, si el Cordero derramara su propia ira sobre sí mismo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Somos o no somos el cuerpo de Cristo? Sí somos, amén. Es incorrecto que las copas de la ira registrada en Apocalipsis, que son la ira del Cordero, el Cordero se las tire a su propio cuerpo. ¿Cómo lo va a hacer? Si ya Él dijo sobre mí. Ya cayó. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. No hay dos veces para que caiga la ira de Dios. Cayó sobre Él para que no caiga sobre los que creemos en el Señor Jesucristo. Dígale amén a eso, aleluya. Alabado sea Dios. Y crecemos en el Señor. Y aprendemos en el Señor. El trato de Dios con la nación de Israel y el trato de Dios con la iglesia, puntos muy aparte y muy diferentes. Vamos a darle gracias al Señor por la enseñanza de esta noche. Padre, te damos gracias, gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Señor, que cada día nos afirmes más. Así como dijo nuestra hermana, afirma nuestros pies como de sierva. Ayúdanos, Señor, a que entre más conocemos tu amor por medio de tu palabra, cómo son tus operaciones. Ahora entendemos, Señor, por qué el apóstol Pablo, en esa carta a los Corintios capítulo 12, verso 1, dice que las operaciones son del Padre, que los ministerios son del Hijo y que los dones son del Espíritu Santo. Ay, Señor, porque cuando vemos tus operaciones, cuando vemos tu proyecto, Padre, no podemos todavía comprender tu amor. Y ahora entendemos, Padre Santo, por qué el apóstol Pablo, cuando ve la profundidad de tu sabiduría, dice que son insondables y que son inescrutables. Porque ni el hombre más iluminado como el apóstol Pablo podía entender. Y por eso nosotros nos humillamos ante tu poderosa mano, Señor. Nos hacemos, Señor, pequeños. Y ahora entendemos por qué Pablo se hacía tan pequeño cada vez más. Porque mientras más se nos revela y se nos ilumina tu amor, más pequeños nos sentimos. Más inmerecedores nos sentimos. Y ahora entendemos por qué colocaremos como iglesia nuestras coronas delante de tu trono y nos postraremos. Ahora entendemos cada día más. Estas cosas nos ayudan a entender por qué nos postraremos sintiéndonos no merecedores, porque tú eres el único digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Gracias, Padre, por las operaciones, por todo este gran proyecto, porque todo lo dejaste escrito. Y damos gracias también, Padre, porque enviaste al Espíritu Santo, porque estas cosas no se han de discernir humanamente. Todo esto lo podemos recibir y entender y enseñar, porque tu Espíritu Santo, haciendo habitación en nosotros, Señor, nos permite enseñar estas cosas tan especiales, que nos hacen sentir tan agradecidos, Señor. Te damos gracias, Padre, por las operaciones que tienes con este pueblo tan especial. Esta Jerusalén de arriba, Dios, la que no tiene dolores de parto, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor por la herencia que tenemos en Cristo. Dígale gracias allá en su casa. Diga gracias, Señor, por la herencia que tenemos, porque somos la Jerusalén celestial, la de arriba, la que descenderá en aquel gran día, como está escrito, ataviada y vestida como esposa, dispuesta, Señor. Te damos gracias, gloria, honra y alabanza por esto que hemos aprendido esta noche. Bendito sea tu nombre, sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Hay un pueblo gozoso, hay unos corazones contritados. ¿Cómo se siente usted? Yo no sé usted, pero yo tengo el corazón así, como un chicharrón tostado.
Me siento así. ¿Usted no se siente así? Es un sentimiento muy especial. Acuérdese de este sentimiento siempre. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Eso no lo hace, ese es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no es el que te levanta por el techo, es el que te toca así. Te hace sentir que el Padre te ama mucho. Amén. Damos gracias a los hermanos que están en la transmisión, que nos acompañaron y que son fieles allí. Gracias por sus comentarios, gracias a todos. Los bendecimos, le damos gracias. Todo aquel que siente en su corazón apoyar esta obra puede comunicarse con alguien de la congregación y puede apoyar esta obra. Nunca decimos esto, pero hoy lo dije. El que quiera en su corazón sentir que puede apoyar a la congregación de los santos desde donde quiera que usted está, puede hacerlo acercándose a cualquiera de nosotros. Amén. Gracias por estar con nosotros, los bendecimos y los esperamos en la transmisión posible del culto de oración y en el culto del próximo domingo. Que el Señor me los bendiga. Los amamos mucho. Bendiciones.